mencionamos varias veces. Amigos del Perú y del mundo, buenas noches y buenos días. Yo no sé qué habrá dicho el doctor Barba sobre mi ausencia, he estado de viaje, he regresado ayer sábado, pero bueno, en todo caso, todo lo que ha dicho seguro que es falso, seguro que es falso. Muy bien, vamos a empezar como todos los domingos en directo Rey con Barba para comentar las principales noticias de la semana. Y tenemos que empezar, evidentemente, con la censura del ministro. Hoy día, Interior, pero ¿no? déjame decir antes, Rafael, que esta noche vamos a tener un programa bien interesante. Sí. Hemos invitado al analista Iván Arenas. Es un estudioso que va a las profundidades y ha escrito un artículo en El Montonero que ha asustado hasta el mismo Aldo Mariátegui, ¿no? Y lo hemos invitado para conversar sobre este y otros temas, unos 10, 12 minutos. Inmediatamente después va a estar el analista internacional Román Sendoya, que cada vez que viene al Perú nosotros lo capturamos y lo traemos aquí porque sus opiniones son muy interesantes, ¿no? Sí. Así que, mientras tanto, vamos a pasar revista a algunas noticias. Y yo quiero comenzar, Rafael, con una especie de editorial que escribí en mi cuenta de Twitter, X ahora, sobre lo que ha pasado la última semana, ¿no? Digo, y con respecto específicamente a la censura del ministro del Interior y lo que hay detrás de ello. Los diarios, digo, El Comercio, La República y otros medios de la prensa concentrada, parametrada o caviar festejan. Por fin cayó Santibáñez. No es para menos. Después de miles de primeras planas y centenares de horas de televisión, lograron finalmente su meta de demonizar a su objetivo y poner contra la pared al Congreso, que políticamente no podría haber actuado de otra manera. Pero vayamos al Comercio. Dice en su editorial central que Dina ahora tiene su última oportunidad para que nos muestre si realmente quiere hacer algo para detener al crimen, con respecto al nuevo ministro del Interior. Es decir, exigen sin decir un ministro comprensivo con sus necesidades, o alguien parecido, Rafael, a Basombrío o a Gino Costa. Es decir, que le devuelva a la prensa caviar publicidad, asesorías, consultorías y la valiosa información privilegiada que tanto extrañan. Pero, al parecer, la señora Boluarte tiene otros planes. Ya ha dicho, pondré a otro ciudadano valiente como Santibáñez. Así que el te doy y te seguiré dando palo hasta que aflojes continuará, ¿no? Bien, ahora. Espérate. Quienes piensen que estos caballeros de la gran prensa les interesa la seguridad ciudadana, creo que están equivocados. Solo sus intereses privados y nada más que ellos son su única meta disfrazada de bien común. Esto se demuestra en la misma editorial central, donde ni siquiera tocan a los fiscales y jueces que han liberado a miles de delincuentes capturados en flagrancia. Yo digo, para cualquiera con dos dedos de frente, ninguna estrategia policial puede ser exitosa sin una reforma profunda del Ministerio Público y del Poder Judicial, que sistemáticamente, en mi concepto, han saboteado el accionar policial solo para tumbarse a un ministro, luego a Dina e ir a elecciones anticipadas, que es el sueño de esta prensa. Una prensa contra la cual no hay que sacar bandera blanca, ¿no? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Hay un solo detalle ahí que tú mencionas de paso. El Congreso políticamente no podría haber actuado de otra manera. Yo creo que sí podría haber actuado de otra manera. Y es no hacer caso a ese tipo de presión mediática que hay. Yo no tengo por qué, ni pongo mis manos al fuego por el señor Santibáñez, ni me interesa defenderlo. Pero yo lo que pregunto es, ¿cuál es el problema? El problema es la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Sí. Pregunto, ¿la ha causado Santibáñez? Evidentemente no. ¿La ha causado, o mejor dicho, ha demostrado su ineficacia? Me parece que no se puede afirmar eso con objetividad. Ha dejado, o sea, ha cometido algo probadamente irregular o esto. Hasta ahora yo no entiendo cuál es el motivo fundamental de la censura. Porque ha habido un muerto. Bueno, te diré, cuando yo fui ministro de Defensa, los terroristas mataron a varios y hirieron a varios. Y no se pidió la renuncia.
sea que ahí hay mucho de interés, como tú dices, de determinadas personas. Yo lo que quiero es analizar, a ver, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos con la inseguridad que tenemos? Solamente puedo interrumpirte 30 segundos nada más. Recuerda, Rafael, que la pelea de los caviares contra este ministro es personal, porque este señor realmente sacó a todos los caviares del Ministerio del Interior, les cortó las asesorías, las consultorías y acabó, o sea, institucionalizó a la DIVIAC y eliminó a los malos policías que estaban vinculados a esta fauna, ¿no? Entonces lo convirtieron en una cuestión personal y por eso es que lo atacaron siempre con tanta furia, ¿no? Eso es. Estoy de acuerdo también con eso. Lo que quiero añadir a esta discusión es, a ver, por qué hemos llegado en el Perú a tener la inseguridad que tenemos. Porque primero habría que recordar, hemos tenido desde el 2001, Pepe, 45 ministros. El promedio de permanencia, algunos han durado días, otros han durado unos cuantos pocos meses. Bueno, 45 ministros, ahí está la relación. Eso significa que poco más de un año por ministro de promedio de estabilidad. ¿Qué política se puede desarrollar en un ministerio si te cambian de ministro cada año? Acaban de decir, por ejemplo, que una serie de proyectos que se estaban desarrollando, de adquisición de armas o lo que fuera, se paralizaron, ¿no? En fin, primero, el principio de autoridad lo han destrozado en el Perú los distintos gobiernos con su falta de ejercicio de las atribuciones que la Constitución les da para restablecer el orden o para imponer el orden. El abandono moral en el que están nuestras fuerzas del orden, la Policía Nacional, por supuesto, y las Fuerzas Armadas. La persecución judicial y fiscal que ha habido durante décadas. La gente, los policías, por ejemplo, dicen, bueno, hay un robo, algunos, no estoy justificando esa actitud, pero algunos dicen, ¿para qué me meto a atrapar al ladrón o a dispararle o perseguirlo o lo que fuera, si después voy a resultar yo acusado y el ladrón eximido de responsabilidad por los fiscales? Y por supuesto la prensa va a tirarse contra esos policías como lo vemos con... Yo no niego que haya corrupción de la policía, por supuesto que hay tremenda corrupción de la policía, pero en todo caso no se puede decir, bueno, solucionamos el problema de la seguridad censurando al ministro respectivo. Recordaré que lo mismo sucedió con Fernando Rospigliosi cuando estábamos nosotros dos en el Congreso, Pepe. Sí. Hubo un muerto en Arequipa, un muerto también hubo en Arequipa. Un muerto en Arequipa, sí. Inmediatamente plantearon la censura del ministro. Y tú y yo lo defendimos. Dijimos que no íbamos a censurarlo porque no se le puede atribuir necesariamente de ninguna manera esa responsabilidad. Y no se puede destituir a un ministro por sus virtudes, ¿no? En todo caso, efectivamente. Y finalmente, como comentario, porque hay muchas más razones, pero el ingreso de delincuentes que han venido de Venezuela, delincuentes probados y confesos, sacados de las cárceles por Maduro, como hizo Fidel Castro con Miami en la época de los Marielitos, esa indiscriminada aceptación de venezolanos. Hay muchísimos, y yo defiendo el derecho de muchos venezolanos de haber venido al Perú huyendo de la dictadura de Maduro, pero tampoco se puede admitir a cualquiera sabiendo que muchos de ellos lo que eran criminales en Venezuela, que han venido a imponer aquí, por ejemplo, el Tren de Aragua u otros parecidos. Y finalmente, la falta de valores y la falta de unidad familiar en el Perú. Si se fomentan todas las cosas que se vienen fomentando en el Perú alrededor de la falta de moral, entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Y la culpa no se la podemos echar a una sola persona y a un solo gobierno, tampoco. Sí. Todo es realmente hipocresía. Es decir, o reforma total del tema de seguridad y, por tanto, de justicia, o nada. No vamos a solucionar. Yo me pregunto, no sabemos todavía quién va a ser el ministro, pero que con ese ministro vamos a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Muere otro, lo sacamos también. Bueno, pero ahora yo quiero ir, Rafael, a lo que creo que es el fondo de este asunto. Yo casi no tengo dudas que lo que hemos visto en los últimos meses es una conspiración de la prensa concentrada o caviar
que en alianza con jueces y fiscales tomaron la decisión de tumbarse al gobierno para ir a elecciones generales o anticipadas. La estrategia que montaron para sus fines fue agarrarse de la seguridad ciudadana, que es el problema número 1 de nuestro país. Y para ahondar el drama, la prensa, caviar, ¿no?, boicoteó el trabajo policial, silenciando sus éxitos y magnificando las actividades criminales. Y, por su lado, los fiscales y los jueces comprometidos con ellos procedieron a liberar a miles de criminales capturados en flagrancia para aumentar el caos, la incertidumbre y crear la necesidad que en el pueblo de una movilización para sacar al gobierno, cerrar el Congreso e ir a elecciones anticipadas. Pero esta es la conspiración, pero el mayor responsable de esta tragedia que vivimos, el mayor responsable, es el Congreso. Y voy a explicar por qué. Ellos tienen en sus manos la solución, que no es otra cosa que el poder constitucional para reformar las leyes orgánicas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Para esto solo se requiere la mitad más uno de los congresistas, lo cual es muy sencillo. ¿Por qué no lo hacen? Medrosidad, no sé, no sé cómo calificarlos, ¿no? Tienen miedo, que ellos respondan, porque tienen ¿no? miedo, Pepe, ¿Ah? que la prensa caviar, o que en general la prensa superficial, los acuse de dictadura de alguna manera. En el fondo es cobardía, falta de valores, falta de principios y cobardía. Y también Dina y su gabinete no pueden sacar cuerpo. Ellos son culpables de una cobardía igual de grave, que no es otra que la de negarse a denunciar el Pacto de San José, que es el mayor obstáculo que tenemos como país para cambiar nuestra legislación penal en aras de la realidad que nosotros tenemos. No podemos seguir con un código garantista que persigue a los ciudadanos, castiga a los policías y premia a los delincuentes. Así no vamos a ningún sitio. Pero si no salimos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos fregados como país. Esto no lo termina de entender el gobierno, pero tanto el Congreso como el gobierno aún están a tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no pueden esquivar su responsabilidad. Por ejemplo, denunciar constitucionalmente a fiscales que se niegan a aceptar, a cumplir la ley que establece que la policía es la que debe investigar y se permita que los fiscales salgan a decir que van a desconocer la ley. Es que esa es la democracia boba que tenemos en nuestro país, Pepe. Esas son las cosas que están permitiendo lo del Congreso y que no deben permitir. Creen que por no hacer las cosas que el sentido común exigiría que las hicieran, van a tener más o menos la consideración de la prensa, de cierta prensa. No solo de prensa caviar, de prensa superficial, hay que decirlo también, de los periodistas que normalmente lo que hacen es buscar el escándalo que es el que prima en todos los noticieros nuestros del Perú, en todos los noticieros. Todos son escándalos, todos son asesinatos, todos son robos, todos son asaltos, todos son escandaletes de segunda. Da vergüenza ver los noticieros en el Perú. Tú te vas, acabo de estar en España, incluso España, como está, que políticamente está pésimo, por supuesto, ya lo hablaremos ahora con Román Sendoya, pero tienes un noticiero que va al fondo de los temas, que prioriza las cosas. No es una seguidilla de estupideces, de escandaletes. En eso estamos, en eso estamos. Y da vergüenza, Rafael, da vergüenza la pasividad de las instituciones frente a delitos flagrantes. Aquí tuvimos al señor Salguana, presidente del Congreso, y le criticábamos con el doctor Abanto precisamente que la pasividad del Congreso frente a infracciones constitucionales evidentes que ameritan una inhabilitación de la fiscal de la Nación. Por supuesto. ¿No? ¿Y qué tienen miedo de que los digan que están dando un golpe, están abusando? Porque como dijo una comunista, esta Sigrid Bazán, y muchos otros,
están abusando, la dictadura de los votos. Las cosas se deciden por votos. Claro que sí, por votos, pues. La dictadura de los votos, imagínate tú. ¿Ah? O sea, la dictadura de la democracia bien entendida. Y, Rafael, hay unanimidad en todos los juristas entendidos del país de que tiene que irse a una reforma tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Por supuesto. Por ejemplo, viste la primera plana del diario La Razón, ¿no? Exigen fumigar Fiscalía y Poder Judicial. Esto lo dice el jurista Julio Rodríguez. Afirma que el sistema jurídico está infestado de malos fiscales y jueces que solo han contribuido con el incremento de la criminalidad. Este es un jurista serio, ¿eh? Sí, claro. Serio, competente, y por lo general no se mete a acusar a nadie, pero ya se indigna, pues. Dice que debe haber una inmediata reforma y sacar a todos estos elementos. Ambas instituciones están politizadas y hay mucha corrupción. Aparte de ello, cree que la actual fiscal de la Nación no garantiza que se apliquen los cambios dentro de la institución. Una reforma promovida desde adentro, eso no funciona. La reforma tiene que venir de afuera. Además, Pepe, perdóname, te voy a interrumpir, ¿Tú has estado alguna vez involucrado en una investigación que tenga que ver con la Fiscalía? Supongo que sí, ¿no? Sí, bueno, yo en varias denuncias. Yo no he tenido denuncias a mí, pero he sido testigo en varios procesos judiciales. Entre otros en uno que no voy a entretenerme en el caso, pero que debería en todo caso de haber sido yo el acusado y no la gente que trabajó para mí como ministro de Defensa. Pero en fin, lo que te quiero decir es que en esas entrevistas que yo he tenido con los fiscales, con diversos fiscales, con fiscales o con escribanos, ¿no? Que son los que hacen a veces las preguntas, en fin, el pliego de preguntas. Verdaderamente da vergüenza la forma en que preguntan o las estupideces que preguntan en las fiscalías. Si esa es la investigación, uno se da cuenta de por qué no hay justicia en el Perú. Es vergonzoso. Yo en algunas veces cuando me he estado enfrentado con fiscales para responder las preguntas, yo le voy a responder su pregunta, pero la pregunta es estúpida. Se los he dicho así. Por supuesto se han ofendido, pero es que son gente mediocre, la mayor parte de ellos. Por supuesto que hay gente muy capaz, hay gente muy preparada, no estoy generalizando el tema, pero que me han tocado en algunos casos gente que te das cuenta que es de una mediocridad humana y profesional impresionante. Es vergonzoso, vergonzoso. Te lo explico, eso lo explica muy bien Julio Rodríguez y antes lo han explicado otros juristas. Otro de los grandes problemas es la mediocridad. Todos los fiscales supremos que hay, por ejemplo, son extremadamente mediocres. ¿Por qué pasa esto? Es que dice los mejores alumnos de las mejores facultades de Derecho no quieren ser jueces o fiscales, ¿no? Y es así, como los peores alumnos de las peores universidades terminan siendo fiscales y terminan siendo jueces. Claro que hay excepciones, ¿no? Sí, claro, sí. Pero esa es la realidad. Por regla general eso es, efectivamente. Esa es la realidad, ¿no? Por regla general, efectivamente. Y esto otro, Rafael, es repugnante reglaje, dice la presidenta del Tribunal Constitucional. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció públicamente que de acuerdo con una versión de inteligencia, al parecer de la Policía Nacional, la Fiscalía habría ordenado el seguimiento a los 7 magistrados de este órgano supremo y habrían contratado a exmiembros de la DIVIAC que fueron separados por el ministro Santibáñez para realizar seguimientos, reglajes y chuponeos, según fuentes de la Policía Nacional del Perú. Ella alerta sobre un presunto reglaje ordenado supuestamente por la fiscal de la Nación contra 7 magistrados, ¿no? Bueno, esto de comprobarse, de ser cierto, es muy serio, ¿no? Porque hay antecedentes, ¿eh? Los cuellos blancos fueron un antecedente, ¿no? Yo no tengo duda de que puede ser cierto, Pepe, por supuesto. En ese nivel estamos. Y quiero, perdóname, respecto a lo que venimos hablando, el tema de la inseguridad, el tema de la censura del ministro del Interior, del tema de la responsabilidad que tienen en el tema en este asunto del Congreso y sobre todo la Fiscalía y el Poder Judicial, quiero poner en evidencia lo que... Es decir, una muestra o una comprobación de lo que decías antes al principio en esa especie de editorial que has hecho. Yo no es comparable, por supuesto, Manuel Merino
con Dina Boluarte. No es comparable a Antero Flores Arauz, que era el presidente del Consejo de Ministros, que duró lamentablemente poquísimos días, con el señor Gustavo Adriancén. No es comparable. Antero Flores, que es tan correcto, Sí. tan educado, Sí. tan suave en las críticas, dice ya no. Sí, pues. Vamos a la reforma, dice Por el eso, Poder por Judicial eso. y el Ministerio Público. Es Pero imposible seguir así, ¿no? Pero déjame, por favor, Pepe, don Pepe, déjame terminar la idea. No es comparable tampoco los ministros que estuvieron integrando ese gabinete presidido por Antero Flores Arauz con los ministros actuales de la señora Boluarte. No pretendo hacer esa comparación, pero que la caviarada quería o quiere la vacancia, que ese es el objetivo fundamental de todo lo que ha habido. Miren, aquí tienen una muestra, por favor, producción, muéstrenos la colección de twitters de una serie de periodistas que han publicado, que coincidentemente, ¿no? A ver, ahí está, pero pásenlos todos. Mira, Rosa María Palacio, hora de un merinazo. Ya, vamos a la guerra. El Partido Morado, nos sumamos a la marcha. Marcos y Fuentes, merinazo es un gran nombre. Todos al merinazo, Carlos Rivera Paz. Giovanni Arce, se viene el merinazo. Tito Huanca, merinazo va. Aquí no hay campaña, ¿no? Claro. No hay nada, son coincidencias, simplemente han coincidido, ¿no? Ay, señor, qué hipocresía, qué hipocresía. Bueno, No hay que perder de... Bueno, no siguen, sigue, Rafael, porque tú me acusas que te quito la palabra, así que yo me callo. No. Y lo otro es lo del Poder Judicial. La señora Tello sale, la presidenta del Poder Judicial sale con todos los jueces, o con muchos de los jueces rodeada, a dar un mensaje a la nación que lo hace leer a uno de los funcionarios o jueces, no sé. Se queja y dicen que ellos no pueden ser ni investigados por nadie más que por el propio órgano de control interno del Poder Judicial y solo en determinados casos. O sea, la evidencia que se ha tenido, que ha obligado a la Junta Nacional de Justicia de abrir un proceso a la señora Tello y a otros magistrados supremos, porque rechazaron ¿cómo se llama? Prevaricato. ¿No? Sí, pero cuando vas a la Corte Suprema... una norma derogada a un caso presente. Así es, por una amparándose en una norma derogada que no está vigente, rechazaron no es habeas corpus, ¿cómo se dice cuando se va a la Corte Suprema? En casación. En casación, ¿no? Rechazan la casación sobre la base de una ley derogada y dicen que no tienen responsabilidad y que nadie puede procesarlos, que nadie puede investigar ese asunto. Por el amor de Dios, no son intocables. Es que no hay derecho. Sí, claro. Y para eso existe la Junta Nacional de Justicia. Si no la cerramos de una vez y nos ahorramos plata, ¿no? Y son ellos los que metieron a la Junta Nacional de Justicia. Claro. Lo que pasa es que hoy día no tienen a la gente, digamos, tan cercana a ellos como las tenían antes. Claro. ¿No? Y ahora hay unos que son la legión invisible porque no los veo, no los escucho, no hay nada. Sí. Yo les he puesto los matapiojos, porque solamente se ocupan de censurar o destituir a un juez del último distrito de Coracora, ¿no? Sí. No sé, justificarlo. Pero cuando les toca a un supremo, entran, aparecen un temblor repentino, desaparecen. Han tenido que abrirle proceso a esta señora Tello y a nosotros por el escándalo que significó cuando la opinión pública nos enteramos que habían dictado esa sentencia sobre la base de una ley derogada. O sea, nada menos que los vocales supremos de un país, de un poder judicial. Está nuestra productora. Y les han metido 2 primeras planas y se han asustado, ¿no? Sí. Se han asustado. Que parece que tienen que entrar. Si se siguen asustando los miembros de la Junta Nacional de Justicia, mejor que renuncien y se vayan a sus casas, hombre. ¿No? Cerramos esa institución, no sirve para nada, pues, hombre, ¿no? Oye, a ver, ¿qué pasa nuestro primer invitado? Adelante nomás, pasa, por Iván, donde sea, pasa, no Iván, importa. ¿Qué ¿Qué tal? Siéntate. Muchas gracias. Siéntate. Adelante. No, muchas gracias. Iván, acá estamos con Iván Arenas, él es una especie de sociólogo de profundidad, digo yo, ¿no? De profundidad. Sí. Y ha escrito un artículo que ha asustado a Aldo Mariatti. Aldo no se asusta así nomás, ¿no? Dice que se ha quedado preocupado. ¿Tú puedes explicarnos en 3 minutos
¿Qué es lo que has escrito? Ya, bueno, es que... Yo también lo he leído. Yo estaba en España, pero también lo leí. Bueno, es que un artículo básicamente analizando la situación, digamos, de la sociología nacional en los últimos años, los últimos 30 años. Yo considero que hay unas instituciones populares que dan soporte a muchísimos fenómenos políticos, entre ellos a Pedro Castillo. No puedes entender a Pedro Castillo sin esta sociología nacional conservadora, ¿no? Está muy, muy próxima a la familia, muy próxima a las tradiciones, muy próxima a básicamente eso, ¿no? Es decir, son instituciones populares que dan soporte al Perú de hoy, y que de alguna otra manera la izquierda ha sabido representar muy bien, ¿no? Esas instituciones populares pueden ser identificadas en cualquier tipo de lugar. Y yo en esa columna hago básicamente eso, ¿no? Veo a Pedro Castillo cómo es que representa ese sentir popular, y que ese sentir popular está a veces muy... ¿Cómo representó? ¿Cómo representó, no? ¿Y ¿Y quién puede representar además, no? Claro. Entonces, básicamente el artículo era eso, ¿no? Esa era la columna que de alguna otra manera Aldo... Porque él decía, ahí están las banderas. Lo que anuncias en el artículo es que se va a venir un candidato similar. Ahí, Sí, claro. Ahí están las banderas, solo Sí. falta un candidato que las recoge y las exacto. vuelva a poner Exacto, al eso aire. es lo que Pero, viene a decir. a ver, yo tengo una pregunta de 1 minuto. Sí. ¿No? Estaba revisando algunos textos. Max Scheler fue un filósofo alemán que desarrolló en profundidad el concepto, ¿sabes?, del resentimiento social, ¿no? Él decía que este tipo de sentimientos no es un enojo pasajero, ¿no?, sino una emoción corrosiva y profunda que se desarrolla por impotencia, prejuicio, envidia o maltratos del pasado frente responsabilizando a una jerarquía social y política que no los toma en cuenta o los ningunea como si fuesen O lo menos, desprecia, ¿no? así es. Así Este es. resentimiento social, dice Max Scheler, en momento de crisis o elecciones se afirma Claro. con fuerza, generando una moralidad de negación, como el rechazo a todo lo que venga de lo que es objeto de su resentimiento. Tal cual. Tal cual, sí. Como Lima, por ejemplo, ¿no? Todo lo que venga de Lima, no, Sí. así sea bueno, Sí. ¿no? Así sea bueno, no, sencillamente no lo queremos. Yo pregunto, ¿este es el caso de Puno, Cusco, Apurímac y otras regiones del sur? Sí, claro que sí, porque mira, ¿cómo entiendes que la capitalista Puno, la capitalista donde huye el capitalismo y donde básicamente encuentras ese fervor, Puno Economía de mercado. economía de mercado pura, ¿no? Entonces, Es que Juliaca es capitalismo puro. ¿cómo es que el 99% puede votar Pedro Castillo? O sea, tú se te acercabas y le decías socialismo, bueno, comunismo, no es que no entiendan, sino que es ideológico. No es ideológico el tema, básicamente es un tema sociológico y que quieren sentarse en la mesa también, porque ellos también evidentemente, ¿no? Entonces ven a Lima básicamente como eso, como Lima como el dominio del régimen entre comillas neoliberal a partir de 1992. Claro. Entonces existe básicamente eso, y eso le da carbón a Pedro Castillo, creo que le va a dar carbón a... Lo que veo es básicamente una conducta de anti-establishment muy fuerte, ¿no? De sectores económicos emergentes que quieren un lugar de representación política y que están buscando ese lugar de representación política. Y en la izquierda pueden encontrar ese lugar porque Pedro Castillo les ofreció esa vía, ¿no? Y tienen, otra cosa que señalas con claridad en tu artículo, es que tienen además Recursos económicos. recursos, Exactamente, financiamiento, ¿no? Claro. todo el que necesitan, Eso, antes- la minería informal Exactamente, especialmente. minería ilegal, y- minería informal, minería ilegal. ¿no? exactamente, Todo exacto. Se han comprado un eslogan que ya pasó de moda, que ya no existe. Lima es el Perú es Lima. Pero años después decían, esas provincias olvidadas han sido la causa que la industria perezca en el país, porque no puede haber desarrollo en el Perú olvidando a las provincias. Y no puede haber en Lima sin un mercado de consumo nacional que dinamice las riquezas producidas por la industria. Hay todo un rollo ahí, ¿eh? Hay Sí, todo sí, un claro, rollo. es un rollo ilógico, pero Ilógico, que ha aprendido. Exactamente, además... Perdón, Sí. y además ellos tienen mucho dinero. Se llevan 1/3 del presupuesto de las regiones y eligen alcaldes que son para llorar, ¿no? Pero- y hay una corrupción con las constructoras impresionante. Completamente, pero además no quiero dejar de poner esto en la agenda. El tema de la representación política de la sociología nacional es muy interesante, porque fíjate, mira, ve, la izquierda, ¿cómo se hizo, si uno recordara los 80, cómo se hizo fuerte en Villa El Salvador? De acuerdo. No por temas autogestionarios, sino básicamente, ¿por qué se hizo? Porque vez- le daba propiedad privada. Una vez tuve Claro, que salir Propiedad a privada. claro. Entonces la izquierda pudo construir su relato en base a una demanda netamente liberal, digamos, entre comillas. Entonces,
cuando tú ves, por ejemplo, a Pedro Castillo le entrevistan y dice, Pedro Castillo, ¿usted cree en el matrimonio igualitario? No. ¿Usted cree en el aborto? No. ¿Usted cree tal? Entonces, y le pregunta, pero dice, eso está en internet. Le pregunta, pero ¿usted es conservador? Bueno, ya me está como quiera. Lo que te quiero decir es que hay un mundo conservador social en el Perú, un socialismo, digamos, una sociología conservadora, muy fuerte, que busca representaciones. En algún momento lo tuvo con Fujimori y con Pedro Castillo. Tú dices, ¿cómo que la gente pasa de Pedro Castillo o de Fujimori a votar por Pedro Castillo? Simplemente por esto, por la sociología conservadora, instituciones conservadoras que defienden mucho estos temas. Temas de la familia, temas de lo tradicional, temas de lo comunitario. Entonces ves a Puno votando en contra de Lima, ves a Huancayo votando en contra de Lima, ves a los sectores de IE votando... Yo creo que es un tema completamente es un tema bien interesante que has puesto sobre el tapete. ¿Eh? Sí, pero que dicho sea de paso, tiene razones para existir, porque ese desprecio sociológico del que estamos hablando, que a veces se produce, es un hecho. Exactamente. Es un hecho. O sea, tienen razones para pensar de esa manera, para sentir lo que sienten. Pero ahora, no digo que esté bien, digo que tienen motivos claramente. Y no es un tema de ahora, sino es un tema, digamos, por ejemplo, cuando Vladimir Cerrón dice que hay una izquierda popular, él se equivoca. O sea, se equivoca de plano, porque él piensa que lo popular es de izquierda en este país. Exacto. Y lo popular no es de izquierda en este país. Claro. Lo popular, las instituciones populares que estamos hablando es una defensa de la familia. Entonces, del mercado. Del mercado. Entonces, del que el Estado pequeño que no se meta. O sea, digamos, están más afines a lo que se diría la derecha sociológica, pero ni siquiera la derecha sociológica está capaz de poder captar eso. Pero Vladimir Cerrón empaqueta muy bien eso y dice hay una sociología, hay una izquierda popular, no sociología popular de izquierda. Eso no solamente es una tesis de él, esto viene desde Matos Mar, acuérdate. Sí, Matos Mar, inclusive en el 83, esto sirva, en el prólogo de Desborde dice que esto sirva para construir el socialismo, vuelve a decirlo nuevamente en su reactualización de su libro. O sea, esta es una tesis, María Tegui también lo dice, es una tesis básicamente que los sectores populares son de izquierda en este país y eso es absolutamente falso. ¿No? Y recordemos que Sendero pierde los sectores populares. Pierde los sectores populares precisamente porque intentó prohibirles comerciar con las ciudades. Exactamente. Y ahí es donde el ejército arma las comunidades campesinas y derrotan a Sendero en el campo. Correcto. Que se viene para las ciudades, ¿no? Entonces aquí el problema está en la representación política. ¿Quién representa estos sectores populares nuevos, emergentes? Estamos pasando, ¿sabes qué? Lo mismo que, pero lo que pasa es que después de la mal llamada para mí República Aristocrática, los partidos decayeron, pero además hay otra cosa que pasó. Hubo una nueva clase media emergente alrededor del agro, alrededor de la agroexportación fundamentalmente, y el partido que construyó eso, que fue partido de masa, fue el APRA, porque había una nueva representación emergente. Y la Torre usó una cosa genial, dijo, no necesitamos un partido de clase, necesitamos un partido policlasista, un frente, ¿no? Evidentemente, supo entender la sociedad. Entonces, en los últimos 30 años ha habido más o menos lo mismo. Ha habido una emergencia nacional, popular, con instituciones populares, pero no hay todavía quien la represente, ¿no? Y eso lo puede representar la izquierda como la derecha, ¿no? O sea, tranquilamente. Yo lo que entiendo con claridad es que los errores comunes se extirpan con educación, pero los basados en el prejuicio, en el resentimiento, en el complejo y en el desdén, esos no se extirpan jamás o demoran siglos en extirparse, ¿no? Sí. Y esa realidad es lo que no terminan de entender los líderes políticos limeños. Es que en el fondo, la discusión de fondo, creo yo, es que no hay proyecto nacional. Necesitamos un proyecto nacional que modernice el país, que reconcilie la informalidad con la formalidad, que separe la ilegalidad. Y ese proyecto nacional, que debería estar en discusión del día a día de los partidos, los grandes partidos nacionales, no está. Perdóname, y también la conciencia de nuestra identidad. Claro. Que es una identidad mestiza. Así es, exactamente. De lo que deberíamos de estar orgullosos en lugar de rechazarlo. Yo he encontrado, y eso lo voy a escribir ahora, pero yo he encontrado unas cartas entre Arguedas y Emilio Westphalen, en el que Arguedas le dice a él, el quechua no puede existir. A Emilio Westphalen. ¿El quechua no puede existir, le dice. Mis jóvenes de Sicuani están deseosos de aprender el español. El quechua no puede ni debería existir. Eso es lo que dice Arguedas. Lo que te estoy diciendo, Arguedas, ¿qué está diciendo Arguedas? Arguedas está diciendo que el proyecto de modernización del Perú pasa necesariamente por el mestizaje castellano. Lógico. No pasa por otra cosa. Es evidente. Que es lo integral. Entonces hay una parte de la academia de izquierda que han tratado de
solamente decir que hay un defensor de un Arguedas quechua, pero ese en realidad es un Arguedas mestizo. En esas cartas, tienen que leerlos, son unas cartas preciosas entre Westphalen y la Arguedas. vida de Arguedas es fascinante. De verdad te felicito, es un estudio, o sea, profundo y... Has puesto sobre el tapete un tema interesante, ¿no? Sí. Y los partidos políticos que están en contienda tienen que centrarse en este tema, que es el de la informalidad, y sobre todo en lo que dice Rafael Rey, cómo unificamos, cómo creamos un proyecto nacional donde nadie se sienta discriminado y todos se sientan partícipes así es. de este proyecto llamado Perú. De eso se trata. Claro. De eso se trata. El mestizaje es fundamental, porque ahora van a haber relatos, y los relatos van a ver el relato de mestizaje versus el relato de lo que se llama los indigenismo, pero básicamente los pueblos originarios. Eso es básicamente. El nuevo lenguaje, sí. El nuevo lenguaje, por ejemplo, en la minería, tú has descubierto que, bueno, yo he descubierto que en la minería hemos descubierto que en la minería utilizan los pueblos originarios, la minería ancestral, para invadir concesiones de terceros, por ejemplo, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, aunque tú creas, dicen, no, ese tipo de cosas creo que no baja las elecciones, pero ese tipo de cosas baja elecciones. Y hay gente que opera ideológicamente y políticamente y sabe bajar muy bien estos temas que en principio parecen temas de solamente 3 o 4 personas, lo saben bajar a una forma de entenderlo rápido políticamente. Y de decirlo. Y decirlo, claro, comunicarlo rápido. Lo entienden perfectamente. Y eso es Pedro Castillo, eso es básicamente la informalidad de Pedro Castillo. O sea, ese 19 de marzo Pedro Castillo entra a Chumbivilcas y te das cuenta que hay una fila de carros, y esas filas de carros evidentemente eran mineros informales, narcotraficantes, todo eso, pues sí, probablemente es la gente que lo respaldó. ¿No? Lo que hay que decir y hay que tratar, es lo que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, como haciendo periodismo, también hay que añadir al análisis que tú haces, también añadir, pero ojo, no se dejen llevar por eso, porque los resultados ahí los tenemos con experiencias como la de Pedro Castillo, ¿no? O sea, se comprende el por qué lo apoyan, pero hay que explicarles por qué las consecuencias de ese apoyo... Yo creo que eso es básicamente ya político, ¿no? O sea, me parece que eso es parte de la representación política. Eso es político, sí. Claro, hay alguien que debe representar eso políticamente, pero no lo hace, porque finalmente es mercado, es emprendedores, es familia, debería estar más cerca a los proyectos políticos, digamos, de derecha, pero no lo está. Finalmente terminan votando por ahí como Pedro Castillo. Efectivamente. Sí, hoy día estaba revisando por ahí una encuesta una encuesta de Datum en el comercio precisamente, donde le pregunta a la gente si analizan los programas para decidir su voto. Y el 70% dice, claro, sí. No, es difícil, eso es muy difícil. Nadie lee los programas, nadie. Si da fuerza, la gente se queda con la idea de fuerza. Exactamente. Así es. Este es un pueblo que no vota por programas ni por ideas, sino por simpatías o antipatías, por fobias o por prejuicios. Sí, exactamente. El candidato que no entiende esto está condenado a ser derrotado inexorablemente. Así es. Y si no cuida las ánforas, peor, ¿no? tenemos que Al contrario, muchas gracias. De verdad que te felicito porque hace falta ese tipo de análisis sociológico. Sociología de verdad. Efectivamente. Muy bien, Iván, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. De todas maneras, vamos a seguir conversaremos. Gracias. Por favor, vamos, hacemos una pausa y regresamos con Román Centolla, el conquistador.